Alexis Martínez, especialista en fertilidad, para ver cuáles son esas causas que hacen que un hombre no sea capaz de embarazar a quien una hemos mujer. sentado en la silla caliente. Además. Primer invitado que se siente en esa silla, doctor, privilegiado. Gracias por esa distinción. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar por cuáles son las causas. ¿Qué causa que un hombre quede infértil o que nazca infértil? Bueno, mira, yo voy a empezar a hacer una pequeña corrección en lo que es la pregunta. La pregunta de por qué algunos hombres, quizás sin darte cuenta, no está tan bien formulada. Porque muchos hombres, diría yo. Muchos hombres. Wow. Fíjate, si nosotros partimos del hecho de que casi el 20% de las parejas que desean tener hijos no pueden, y de ese 20%, prácticamente el 50% es el hombre. Si hacemos una regla matemática, prácticamente estamos hablando de que 1 de cada 10 hombres es infértil. ¿Y cuáles serían las causas principales, doctor? Bueno, mira, hay múltiples causas, pero el hombre tiene una particularidad, y es que al hombre se le conoce menos que a la mujer, porque tradicionalmente, desde los tiempos históricos, de los tiempos antiguos, hasta bíblicos, se habla de mujer estéril. Exacto. Fíjate que la infertilidad masculina es algo que se le ha estado dando importancia prácticamente en los últimos 50 años. Y en la historia de la humanidad 50 años no es nada. Entonces, si eso lo unimos al hecho de que el hombre, sobre todo el latino, es resistente a valorarse, a reconocer que tiene un problema, a dejarse médico, tratar, a ir al médico, entre otras cosas porque el hombre latino asocia la masculinidad con la su fertilidad. Claro, entonces, y las mujeres estamos acostumbradas a ir por lo menos una vez al año a nuestra cita ginecológica, pero los hombres no. Nosotros no. Entonces, para un hombre reconocer que tiene un problema es algo muy difícil para lo que es su crianza, su cultura, el lugar donde vive. Entonces, si eso lo unimos al hecho de que el hombre ha sido poco estudiado y que se le viene tomando en cuenta hace poco, eso nos da una estadística espeluznante de que cuando usted hace una valoración al factor masculino durante la valoración de una pareja infértil y recibe el reflejo del primer examen que se hace, que se llama espermatograma, que es un examen de semen. Hay un conteo de espermatozoides. Hay un conteo de esperma, correcto. Los espermatozoides deben de estar en una determinada cantidad y calidad y morfología. Perdón, déjeme pararlo ahí. Quiere decir que en una eyaculación puede haber espermatozoides, sin embargo no hay suficientes como para que el hombre embarace a una mujer. Así es. ¿Pudiera ser así? Sí, por supuesto. Es así. Claro, es así. O sea, un hombre que no puede embarazar no significa que no tiene espermatozoides. Significa que la cantidad de que tiene y o la calidad baja debajo de un nivel crítico. Pero lo peor del caso es que cuando nosotros vemos este examen, apenas vemos un reflejo del problema, es un espejo. O sea, eso nos dice que el semen de él no está bueno. Pero la pregunta que ustedes han hecho, volviendo a la pregunta, es que no sabemos por qué en la mayoría de los casos. Es decir, por más que estudiemos al hombre con estudios depurados, con una historia clínica, un examen físico, nunca se llega al por qué. En el mejor de los casos llegamos a un 30, quizás un 40%. O sea que de determinar la causa. O sea que en la mayoría de las veces no Nunca se sabemos sabe el por qué el hombre. Pero hay cosas, doctor. Por ejemplo, antes de cuando empezamos el programa, yo hice un comentario, digamos que jocoso, pero siempre lo escuché. Si uno le da papera cuando joven y esa papera se le baja, siempre se ha atribuido a que el hombre que se le baja la papera se queda infértil. ¿Eso es verdad o eso es un mito? Eso es más un mito que una realidad. Pero yo me di cuenta por algo muy particular. Te voy a hacer una pequeña anécdota. A ver. A mí me dio papera siendo adulto. Y yo todavía no había tenido los hijos que yo quería tener. Pero se le bajó, entonces yo estaba asustado. No, mira, entonces eso porque realmente no soy ni urólogo, ni médico internista, ni infectólogo, pero eso me obligó a mí a hacer una investigación particular porque ya yo era un doliente, digamos. Claro. Y yo me di cuenta de una cosa, que ahí es que está, en realidad es verdad que algunos hombres, muy pocos, la minoría que les da papera, se le puede, como dicen, bajar, porque lo que pasa es que el virus de la parotiditis tiene predilección por esa glándula salival que se llama parótida, que está aquí, exactamente, y ese tejido se parece un poco al del testículo y también lo puede afectar. Pero me di cuenta de varias estadísticas. La minoría de los hombres realmente tienen como secundario una inflamación de los testículos. Todavía tiene inflamación de los testículos y
la mayoría de las veces, aunque se le inflame el testículo, no quedan con una secuela de infertilidad. Por otro lado, el reposo y demás, que dice que si tú te mueves y si haces ejercicio se te baja, tampoco tiene nada que ver. Se recomienda el reposo es porque la persona se siente mal y tiene fiebre y demás, pero no es porque realmente algo que él haga o deje de hacer necesariamente va a impedirle o a favorecer el que se le va. Ahora, doctor, la pregunta. Volvemos a la pregunta inicial, el por qué los hombres... y un hombre al que en su estudio de esperma, que ha salido por debajo de los niveles normales, quiere tener un hijo, ¿eso es tratable? ¿Hay algún método de que él pueda producir más esperma y de mejor calidad? Por supuesto, mire, la pregunta en realidad es interesante, pero como nosotros solamente podemos determinar aproximadamente el 30% en el mejor de los casos, entonces evidentemente que cuando uno determina cuál es la causa, la mayor parte de las veces esa causa es corregible. Y con solamente el hecho de usted corregir la causa, inmediatamente tiene el efecto que va a ser la mejoría en la cantidad y o la calidad. Sin embargo, en el 60 o 70% restante, ¿qué es lo que hacemos? O se da un tratamiento empírico, que no estamos muy de acuerdo, pues respetamos los que lo hacen, es decir, empezar a dar vitaminas, hormonas, tal o cual cosa, para pretender encontrar una mejoría que no siempre ocurre. Mientras tanto, lo que hacemos, el tratamiento que se hace en esos casos es la reproducción asistida, es decir, acercar mediante algún método médico el espermatozoide al óvulo. Estos métodos, una inseminación artificial. Ese es el más sencillo de ellos. Una inseminación artificial es colocar el semen obtenido por masturbación y procesado en el laboratorio, colocado dentro del útero, acercándolo al lugar de la unión de óvulo y espermatozoide. Es como darle una bola, ya que él es poco lento, le damos un empujón, le damos una bola y lo dejamos más cerca en el momento en que la mujer esté ovulando. Si queremos aumentar el chance de embarazo, damos hormonas a la mujer para que produzca más de un óvulo. ¿Esos espermatozoides dan bebés perfectamente sanos, perfectamente normales? Generalmente sí, porque el problema de ellos muchas veces está en la cantidad y o en la calidad, no es un problema necesariamente genético. Si ellos tienen algún problema, hay malformación de los espermatozoides muchas veces. Puede haberlo, pero la mayoría de las veces que hay abortos y que hay malformaciones, generalmente no se deben ni al espermatozoide ni al óvulo, sino que cuando se juntan y debe empezar el proceso de división celular, de alguna manera ocurre de forma irregular y genera un embrión con problemas genéticos, pero no era porque de base ni el espermatozoide ni el óvulo. ¿Es verdad que las prendas apretadas en el hombre tienden a producir y ahí vamos a las causas. De las causas que son determinables están el aumento de enfermedades de transmisión sexual, el tabaquismo, las drogas, el estrés, una mala alimentación. Y evidentemente por ahí mencionamos un sinnúmero de causas que todas juntas nos dan más de un 30%. Una de las causas que puede provocar es cuando crónicamente un hombre usa ropa interior demasiado ajustada y acerca los testículos al cuerpo. Fíjense que los testículos están en el escroto, en un lugar que literalmente está fuera del cuerpo. Porque es muy caliente el cuerpo. Claro, ese lugar tiene 2 grados de temperatura menos. Todos sabemos que la temperatura corporal son 37 grados. Los espermatozoides, al estar en el escroto, fuera del cuerpo, están en 35. Cuando tú usas una ropa interior muy ajustada, tú lo acercas. Y entonces subes la temperatura del testículo a 36 o 37. Y entonces eso altera la producción Bueno, pues ya sabemos que los hombres que aspiren a tener hijos o usen ropa interior holgada, entre otras vayan cosas, dejando el cigarrillo, que eso también podría disminuir su capacidad. El uso de drogas también. Y el que ya tenga un problema, que sepa que eso no quiere decir que no va a poder tener hijos porque puede usar un método asistido como el que usted dice, de inseminación artificial. Realmente la ciencia da respuesta prácticamente a cada problema masculino. Aún el peor de los casos que el hombre no tenga espermatozoides, en la mayoría de los casos que el hombre no tiene espermatozoides en el eyaculado, no significa que no produce, sino que hay una obstrucción en las vías que lo llevan hacia afuera. Entonces hay técnicas que sacan el espermatozoide del testículo o del epidídimo y inyectan dentro del óvulo y se pueden aún así, en eso que son los peores casos, obtener resultados favorables. Doctor, muchísimas gracias por su cátedra. Hay muchísimos hombres seguramente que están muy tranquilos después de esta entrevista. Diana, nos vamos a una pausa y cuando volvamos, Carolina Solís estará con nosotros.